cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el tema propuesto para este jueves de reflexiones es la ceguera espiritual. Y claro, es un tema, como todos los temas que tienen que ver con la revelación, muy profundos, siempre muy densos, y vamos a dar la oportunidad de, antes de empezar a hacer algunos comentarios, que ustedes puedan, diríamos, expresar cuando escuchan este tema de ceguera espiritual, qué idea tienen, qué es lo que creen que se debe mencionar, se debe de conversar, se debe de intercambiar en relación a este tema. Entonces les voy a pedir que algunos de ustedes puedan levantar la mano, autorizarles a que enciendan los micrófonos y poder escuchar a 2, 3 personas que nos digan brevemente, con un intercambio en confianza, qué idea tienen cuando escuchan este tema ceguera espiritual. Ahora, quisiera hacer notar que este tema lo estamos tocando luego de que el jueves de la semana pasada el tema que tuvimos fue el pecado. Solo Dios perdona los pecados. El jueves anterior habíamos tenido el tema de la castidad. Tuvimos 2 invitados, Paco Bazán y Javier Hernández, y estuvimos hablando de la virtud de la castidad. Y en los miércoles en Radio María, porque estamos siguiendo una secuencia que intenta complementarse y apoyarse mutuamente en los miércoles y los jueves. El miércoles de la semana pasada, nosotros veíamos el perdón, y el día de ayer hemos visto el tema de la paz de Jesucristo. Y claro, a veces de repente en el tiempo mismo no queda tan claro cómo uno y otro de estos temas se relacionan. Vamos a tratar de que eso se pueda clarificar hoy día un poco, y que saber que seguir estos intercambios puede ser de ayuda para todos nosotros. Pero bueno, antes de continuar, si es que alguno de ustedes quisiera comentar libremente, con la mayor confianza, qué idea tienen cuando se habla de ceguera espiritual. ¿Quiénes quieren? Como dice el padre, pueden ir levantando la mano y en la medida que vayan levantando la mano, Vamos a ver, Raúl y Teresa, tal vez Raúl o Teresa, no sé quién. A ver, vamos escuchando a uno de ellos y tal vez alguien más se anime luego. Buenas noches, padre. Buenas noches, amigos. Buenas Bueno, yo noches, pienso Raúl. de Buenas que, noches, Teresa. ¿cómo le va, padre? La ceguera tiene mucho que ver con la incapacidad de ver a Dios o entender su mensaje. Y pienso también de que en eso tiene una gran responsabilidad el demonio, ¿no? Que de alguna manera, pues, nos incapacita para hacer eso. Por otro lado, también pienso de que como contraparte existe pues la capacidad de ver a través de Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, eso es en términos, digamos, de repente gruesos, lo que yo entiendo de que usted vaya a desarrollar acerca de este tema de la ceguera espiritual. Ok, gracias, Raúl. Vamos a ver si es que alguien más quiere comentar, mencionar, agregar algo. bueno, mientras levantan la mano, padre, yo podría comentar, o yo les decía, Claro que sí. Te escuchamos, Franklin. ¿Qué piensas tú? yo decía cuando estábamos esperando, padre, les decía a los que estaban ahí que yo, a mí me suena, pues, ¿no? El ceguera espiritual, a que uno mismo no puede muchas veces
verse como Jesús nos ve. O sea, a veces estamos ciegos en el sentido de ver nuestros propios pecados. Vemos algunos, pero no podemos ver todos. Y no estoy seguro, entiendo que es el camino que tenemos que pasar esta vida, de repente es nuestra propia soberbia, pero nos ensegamos por el pecado, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me suena. De repente, si usted puede desarrollar sobre eso, sería buenísimo. Ok, muy bien. Anotamos lo que dice Raúl, lo que dice Franklin. A ver, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario complementario o agregar algo a lo que ya ha sido mencionado? ¿Quién se anima? Están muy animados. Todos son caseritos, padre. Son caseritos, pues por eso yo pienso que estamos entre caseritos, entonces ya tenemos que tener un poquito más de confianza y por eso les pido su participación, su intervención. A ver, ahí tenemos a Alberto y Elena. A ver, abran el micrófono para escucharlos. Están autorizados ya Alberto y Elena. No sé quién de los dos va a comentar, pero sí. Ya Okay. pueden abrir Abren el micrófono. Padre, buenas noches, padre. Elena, buenas noches. ¿Cómo estás? Para mí, padre, ceguera espiritual es vivir de espaldas a Dios, es vivir de cara al pecado, es no darme cuenta de la existencia de Dios, de cuánto me ama y cómo me está esperando cada día. Para mí es eso, es vivir de espaldas a Dios y creer solamente en mí, en mis propias fuerzas, hacerme la idea de que yo soy la que tengo la voluntad y el poder de realizar muchas cosas. Para mí eso es una ceguera espiritual. Okay, gracias, Elena. Hay dos personas más y con eso ya cerramos las intervenciones. Se han animado. Y entonces vamos a escuchar primero a Elsa y luego a Ángela. Si es que les pueden autorizar para que abran el micrófono. Ahí, Elsa de la Ospina, Cairo. a ver, ahí estoy pidiéndote para que puedas abrir tu micrófono. Creo que ya puedes abrir tu micrófono, Elsa. Ya, ahora sí. A ver, Muy buenas noches, escuchamos. padre. Buenas noches. Sí, mi opinión es, padre, que efectivamente, a pesar de que uno puede ser bautizado, vivir en un hogar católico, venir a misa, pero si no conoce la palabra del Señor, no estudia la Santa Biblia, no se preocupa, por ejemplo, por estas charlas y todo, va a ser solo una rutina. Y la ceguera justamente de los que conocemos y no profundizamos y no lo practicamos, creo que sería pues ya una ofensa, ¿no? Porque creemos que sabemos y a la vez no sabemos, porque no tomamos conciencia de las cosas. Eso es lo que yo pienso. Ok, y te agradecemos, Elsa. A ver, vamos a escuchar a Ángela y luego ya continuamos con el desarrollo del tema. ¿Ya tiene la autorización, Ángela, para abrir su micrófono? Sí, Ángela, ¿puedes abrir tu micrófono? A ver, la escuchamos. Sí. Buenas noches, padre. Buenas noches, buenas noches. Bueno, para mí la ceguera espiritual es el hecho de no poder ver nuestros propios pecados. A veces nos creemos que somos muy buenos, que estamos haciendo las cosas bien, pero no nos examinamos, o sea, no nos examinamos a conciencia en qué estamos fallando. Entonces yo creo que vivir en ceguera es no poder ver que nosotros mismos también estamos pecando y de repente nosotros lo que hacemos más bien es juzgar a las personas. Para mí esa es la principal, lo que yo entiendo. Sí, también creo también que es vivir dándole la espalda también a Dios, ¿no? Pero es lo que yo entiendo, Padre. Gracias. Ok, gracias, te agradecemos, Ángela, por los comentarios. Claro, es un tema, por supuesto, amplio, no es que de las cosas y las intervenciones que ustedes han dado, no es que una es correcta, la otra no.
son distintos aspectos. Vamos a tratar de comentar sobre eso y claro, tiene que ver, y está por eso luego de este tema del pecado, tiene que ver obviamente con el tema del pecado y lo que es la obra de Jesucristo, que viene a salvarnos. Y ya decíamos el jueves de la semana pasada, cuando hablábamos del tema del pecado, que justamente en Mateo 1, cuando se anuncia a José en sueños que no tema recibir a María y le dan el nombre de Jesús, le dice, porque salvará al pueblo de los pecados. O sea, Jesús viene a salvarnos del pecado. Y el pecado, como le hemos dicho varias veces, es el origen de todos los males. Todos los males que nosotros conocemos, experimentamos, cualquier criatura humana, la humanidad entera, la creación entera, todos los males se originan en el pecado. Y el pecado es rechazar a Dios. Es tratar de actuar sin Dios. Es misterioso, lo comentábamos el miércoles, ya hace 3 semanas, cuando en Radio María hablamos del misterio del mal y decíamos que Dios no ha creado el mal. El mal es consecuencia de que primero los ángeles, los espíritus intermedios, criaturas personales, algunos de ellos se rebelan contra Dios. Es un misterio. Entonces, los ángeles, antes que las criaturas humanas, algunos de los ángeles, encabezados por Satanás, se han rebelado contra Dios. Entonces, solo eso nosotros ya nos haría pensar que esa rebeldía contra Dios no es algo que tiene que ver con la inteligencia, porque justo seres muy inteligentes, más inteligentes, con más dones que los seres humanos, se han rebelado contra Dios. Y a partir de allí, como comentábamos ese miércoles en Radio María, y que nos dice el libro de la sabiduría, ese mal, esa rebeldía, ese pecado de los ángeles, por envidia, estos seres intermedios vienen y se lanzan contra Adán y Eva, y a partir de ahí el pecado entra en las criaturas humanas y de esa manera en la creación visible. Y esa diríamos, esa caída es el mayor desastre que ha ocurrido en la creación entera. Y justamente en medio de esa caída el Señor no nos ha abandonado, y es así que el Señor, el Padre misericordioso, envía a su Hijo único para salvarnos del pecado, para reconciliarnos, para perdonarnos y para hacer una nueva creación. Equivocadamente uno podría pensar, entonces Dios hizo las cosas mal, no es un ser tan perfecto como se cree, entre comillas, porque se equivocó, porque algo falló y entonces ha tenido como que, bueno, su primera versión en borrador está en su segunda versión. Y uno podría decir, bueno, pero de repente esta versión tampoco es tan perfecta. Dios no es todopoderoso. Claro, sería una blasfemia pensar así, lo pongo simplemente para que tomemos conciencia de esto tan terrible, pero en Jesucristo se ha hecho una nueva creación. Y para que esa nueva creación se manifieste, Dios, el Creador,
se involucra en la nueva creación. Porque en Jesucristo Dios entra en la historia, entra en relación directa con sus criaturas, y no solo a través de mensajes, sino viene en persona. Y en nuestra Madre Santísima, quien celebraremos el próximo martes, se produce ya esa primicia de la victoria. Antes que en la creación, en toda la creación, en la criatura humana, en la persona de nuestra Madre Santísima. Porque en Cristo se ha unido el cielo y la tierra, se ha esposado lo humano y lo divino. Eso es algo que uno tiene que meditar, pensar. Y quisiera una vez más, lo he hecho varias veces en estos últimos días, disculpen si ya me han escuchado más de una vez comentar esto, lo voy a volver a hacer. Desde el principio de la creación del hombre, el plan de Dios es, diríamos, la encarnación. Pero claro, a veces uno no se da cuenta. Porque cuando el Señor dice al sexto día, hagamos al hombre a imagen y semejanza, como lo hemos escuchado la noche de la vigilia pascual, esa primera persona del plural es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y las criaturas humanas. Y Adán y Eva, creados por Dios, sin embargo, no habían alcanzado aún la plenitud. Y antes, apresurados e impacientes, caen en el engaño de la serpiente. Y en María, nuestra Madre Santísima, por eso este pasaje de la Anunciación es tan importante. María le dirá en respuesta al arcángel, hágase en mí según tu palabra. Es decir, María es la primera criatura humana que comprende que los seres humanos estamos siendo, entre comillas, hechos. El Señor está haciendo al ser humano y quiere hacerlo con nosotros. Eso que empezó en el Génesis no ha terminado. Y cuando nosotros no lo entendemos, es porque justamente no somos capaces de escuchar al Señor y de reconocer su presencia entre nosotros. Y entonces, en la plenitud de los tiempos, el Señor viene en persona para, diríamos, manifestar en esa obra de Jesucristo ese amor gratuito, incondicional, esa reconciliación, ese perdón, como decíamos ayer, esa paz que el Señor nos trae. Y nosotros necesitamos descubrir esa verdad, acoger esa verdad de esa revelación, y para eso el Señor nos da el don de la fe, de la esperanza y de la caridad, sobre los que hemos venido hablando todos estos jueves de reflexiones católicas de manera directa o no, pero siempre refiriéndonos a estas virtudes. Y entonces, para que nosotros podamos responderle al Señor libremente, voluntariamente, el Señor, igual que a nuestra Madre Santísima, nos consulta. Y nosotros tenemos que autorizarlo. Si no lo autorizamos, el Señor no nos va a violentar. Necesita de la obediencia de la fe, del asentimiento de nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Y eso es muy importante de tenerlo presente.
Y entonces nosotros queremos hoy día, en este jueves, por eso hablar de la ceguera. La ceguera es algo que en términos espirituales, claro, no es como lo que nosotros podemos entender del sentido, diríamos, natural de la vista. Claro, una cosa es la vista, otra cosa es el oído, el olfato, en términos físicos, anatómicos, biológicos, y otro es en el sentido espiritual. Sin embargo, lo físico, lo biológico, nos ayudan para entender esa otra dimensión, que es la más profunda. Porque nosotros, los seres humanos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y nosotros tenemos una dimensión corporal y un alma espiritual. Y somos imagen y semejanza de Dios en Jesucristo, el hombre nuevo, y en consecuencia todo nuestro ser herido por el pecado necesita ser curado, sanado. Y entre otras cosas, nosotros, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, hemos sido hechos para Dios y nuestro corazón no estará inquieto, como dice San Agustín, hasta que no estemos en el descanso de Dios, es decir, en la paz de Jesucristo, es decir, hasta que no seamos comunión de amor y nuestra voluntad sea la voluntad del Padre y dejemos de luchar contra Dios. Eso nos conecta a lo que hemos estado comentando ayer en Radio María, que es el tema de la paz de Jesucristo, que es distinta a la paz del mundo. Porque el mundo está en tinieblas, el mundo no entiende nada de nada. Y el Señor quiere que nosotros, los que hemos recibido los dones de mérito de la Pascua de Cristo, renovados como hombres nuevos, seamos sus enviados al mundo, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y el Hijo único nos ha hecho a nosotros también hijos por adopción y nos envía al mundo. Y eso es lo que hemos venido viendo a lo largo de estos días en el Evangelio según San Mateo. Y el Señor nos envía para que nosotros seamos curados, para que podamos tomar conciencia de que necesitamos hacer la voluntad de Dios y que necesitamos descubrir qué es lo que el Señor y cómo el Señor está obrando en nosotros mismos, en nuestras familias, en la iglesia, en este tiempo que es tiempo de gracia porque el Señor nos visita. Y entonces con eso en mente y haciendo referencia a lo que nos dice el prólogo de San Juan, capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que leemos en el tiempo de Navidad, lo leemos el primer día de la octava y lo leemos también el último día de la octava, el penúltimo día de la octava de Navidad antes de celebrar a Santa María, Madre de Dios. Se nos dice que el Señor, Dios, la palabra, estaba junto al Padre y vino a los suyos no se lo recibieron, era la luz, pero las tinieblas no recibieron a la luz. Hasta que apareció Juan Bautista, que dio testimonio de la luz. Y entonces, brevemente, el tema de la ceguera tiene que ver con acoger la luz. El tema de la ceguera tiene que ver con acoger el amor de Dios, porque nosotros sabemos que esa luz no es una luz, entre comillas, de naturaleza física, sino espiritual. Estamos hablando de ceguera espiritual. Y si nosotros, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos ser curados de la ceguera. Y el Espíritu Santo, que nos revela la verdad completa,
que nos revela quién es verdaderamente Jesucristo, nos hace capaces de hacer oración y con nosotros y en Jesucristo poder seguir recibiendo la vida nueva que Jesucristo ascendido a los cielos a través de su iglesia nos comunica en su sacramento. Entonces, sin el Espíritu Santo estamos ciegos, podríamos decir ceguera espiritual, sordera espiritual, parálisis espiritual. Podríamos decir, estamos muertos. Y lo cierto es que muchas veces vivimos en esa condición y no nos damos cuenta. Hemos seleccionado este tema además porque ustedes saben, en domingo de la semana, de esta semana, domingo 6 de agosto, este año, ese domingo 6, que es el día de la fiesta de la transfiguración, ha caído domingo y nosotros hemos contemplado el misterio de luz, de la transfiguración del Señor en ese monte. Y entonces Jesús le ha mostrado a los apóstoles que Él es la luz, Él es Dios. Y nosotros tenemos que saber que nosotros los bautizados también hemos recibido esa luz y nosotros los bautizados estamos llamados a ser luz de Cristo. Como Juan Bautista, que fue testigo de la luz. Él no era la luz, dice el prólogo de San Juan, pero dio testimonio de la luz y nosotros hemos recibido esa luz para dar testimonio de la luz. Pero muchas veces no entendemos justamente esa misión, esa necesidad de dar testimonio de la luz, porque si es que nosotros no damos testimonio de la luz, esa luz la perdemos. Y eso está señalado en varios pasajes en el Sermón de la Montaña, cuando el Señor hace referencia a que no se pone una lámpara debajo del celemín, pero también está referido en la otra parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, que tienen que esperar a su Señor, y unas se les acaba el aceite, no tienen de las arcusas de aceite y no tienen luz. O sea, el Señor nos está diciendo, sabemos, nos ha dado la luz, pero nosotros podemos perder esa luz. Y tenemos que darnos cuenta cómo y por qué se pierde esa luz y cómo es que hay que mantener viva esa luz. Y por eso es tan importante este tema. Claro, tiene relación con muchos otros temas que antes hemos referido, en relación al pecado, a los pecados capitales, a la soberbia, etc. Pero ahora no quisiera tanto referirme a esos pasajes y a esa, diríamos, a esa derivación del tema de la ceguera, sino más para que nosotros podamos comprender cómo fácilmente podemos quedar ciegos. Y eso el Señor nos los ha enseñado, se nos ha revelado, porque ocurrió en el pueblo de la primera alianza. Y el Señor ha dejado esa pedagogía para que nosotros también nos examinemos. Y justamente en esta época del año, en este ciclo A particularmente, tenemos la gracia de que estamos leyendo simultáneamente el Evangelio según San Mateo, los días de semana y también los días domingos. Y entonces la celebración de la transfiguración nos pone en este tema de la luz y la ceguera. Con eso quisiera dar un paso más.
Y mencionarles, porque nosotros antes del tema del pecado y sus consecuencias, perdón, el pecado y solo Dios perdona los pecados, que fue el tema del jueves de la semana pasada, y antes de eso tocamos el tema de las parábolas y el tema de la castidad, con el testimonio de nuestros dos invitados, Francisco Bazán y Javier Hernández. Y entonces, ya comentábamos en relación al tema de las parábolas, cómo el Señor empieza a hablar en parábolas porque no lo entienden. Y el discurso en parábolas lo hemos contemplado hasta el jueves de la semana pasada. Jueves como hoy. Ya el viernes de la semana pasada, los días de semana, día de feria, el Evangelio ya deja el tema de las parábolas y abre un tema distinto. Es la preparación para diríamos, la misión de Jesús en Jerusalén. Y ese tema empieza con Jesús en Nazaret. Jesús, de manera análoga, como dice el libro, el Evangelio según San Juan en su prólogo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús va a Nazaret, a los que supuestamente lo conocen más, a los que lo han visto muchos años, pero que sin embargo no lo conocen y lo van a rechazar, lo van a querer despeñar y Jesús va a tener que ir de largo. Y a partir de allí, en el capítulo 14, 15, 16 y 17, que corresponde a lo que hemos contemplado el domingo pasado, porque el Evangelio de la Transfiguración es el capítulo 17, versículos 1 y siguientes. Y entonces esta semana estamos haciendo un recorrido rápido sobre esos pasajes, pero además hemos tenido como hoy fiestas, lecturas de repente en alguna de sus parroquias que no han seguido la lectura continua, y tal vez se nos pueda pasar esta enseñanza que yo quisiera que ahora podamos compartir, porque nos ayuda a comprender en este misterio revelado por qué es que uno puede enceguecerse. Que es lo mismo de decir por qué podemos rechazar el don de Dios. Que de alguna manera es por qué nosotros podemos endurecer nuestro corazón. Y porque es un tema tan importante, voy a desarrollar lo que viene a continuación, utilizando lo que está revelado en la Sagrada Escritura. Y entonces me demoré un poco, porque pensaba decirlo así de manera genérica, pero dije mejor aprovechemos para hacer un repaso conjunto de la Sagrada Escritura. Y les voy a hacer citas, una breve de San Lucas, que es pertinente además porque corresponde y está en relación a lo que estamos celebrando el día de hoy, que es la fiesta de San Lorenzo, pero también, y claro, el tema de la ceguera, y les he copiado pasajes del capítulo 14, 15 y 16 y parte del capítulo 17 de San Mateo. Entonces voy a seguir lo que nos enseña el Señor y empezamos brevemente con el capítulo 19 de San Lucas, porque el evangelio que nosotros hemos contemplado el día de hoy, capítulo 12, voy a cerrar un momentito, de San Juan, corresponde a Jesús luego de haber ingresado el Domingo de Ramos. Entonces Jesús ha entrado triunfalmente a Jerusalén y se acercan a Jesús
perdón, se acercan a los discípulos unos griegos que quieren ver a Jesús, dice. Es decir, unos griegos que son conscientes que no comprenden quién es Jesús, pero quieren acercarse a la luz. Y entonces Andrés y Felipe le van a decir a Jesús, y ahí viene el evangelio que hemos escuchado hoy, y Jesús, en lugar de decirle, a ver, vengan, a ver, preséntenos, etc., Jesús les dice estas misteriosas palabras. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Y Jesús está hablando de su glorificación. Ya está en Jerusalén, ya va a ser ejecutado en pocas horas, en pocos días. Los apóstoles y todos los que están alrededor no entienden nada. Toda la enseñanza que el Señor les ha dado no ha entrado en su corazón. Y efectivamente, cuando estén en Getsemaní, el Señor dirá, esta es la hora de las tinieblas. Y ellos no van a comprender y se dejarán solo a su maestro, a su Señor. Entonces, con eso, ahora sí, paso a compartir y hago la referencia de San Lucas en el pasaje justamente Jesús en el huerto de los olivos, contempla la ciudad, dice Lucas 19:41, al acercarse y ver, Jesús ve la ciudad. Jesús ve la ciudad y lloró, diciendo, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Es decir, están ciegos, no ven, están ciegos espiritualmente. Ven al hombre, pero no ven los signos. No ven y no reconocen al enviado, al esperado, al que toda su vida se supone que lo habían estudiado, lo conocían, lo esperaban, pero en el momento que llega, no solo no lo reconocen, sino que lo van a querer matar y lo van a matar pactando con sus enemigos, con los paganos. Y entonces Jesús empieza a mencionar todo lo que va a traer como consecuencia esa ceguera. Entrando en el templo, lo va a purificar y les va a decir, mi casa será casa de oración. Ustedes la han convertido en cueva de bandidos. Es decir, la ceguera tiene que ver con la falta de oración, tiene que ver con la falta de fe, esperanza y caridad. Y luego ya vienen otras referencias, pero ya quieren matar a Jesús. Con eso de Lucas, vamos a Mateo, a lo que estamos siguiendo. Habíamos visto el sábado de la semana pasada la muerte de Juan Bautista. Capítulo 14 fue el evangelio del sábado de la semana pasada. Y Herodes, el mundo, diríamos, los poderosos del mundo, totalmente ciegos, asesinan a Juan Bautista, instigados por Herodías, la mujer adúltera e incestuosa de Herodes. Y entonces, a partir de ahí, Jesús dice, se retiró. Y eso es lo que vemos en esta
parte de estos capítulos de San Mateo, que es diríamos, una preparación más intensiva a los discípulos, a los apóstoles, para que puedan ellos entender el misterio pascual y el escándalo de la cruz. Y entonces va a aparecer reiteradamente la agresión, la ceguera, y Jesús se retira. Vemos la multiplicación de los panes. Jesús se compadece, la primera multiplicación de los panes que hemos visto, y los apóstoles que no comprenden nada y que querían que el Señor los despida, y Jesús les dice, no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Pero si nosotros estamos ciegos, no comprendemos el designio del Señor, nosotros tampoco creceremos en el amor y nosotros pensaremos primero en nosotros y si nos va a alcanzar o no. Y el Señor hace un signo mesiánico de la abundancia. Comieron todos y sobraron 12 cestos llenos. Y los que habían comido con esos 5 panes y 2 peces, solo contando a los varones, eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Y entonces Jesús se retira también a orar y a los discípulos los manda en la barca. Y ahí se produce ese otro signo, diríamos, no solo mesiánico, sino divino, del Señor sobre las aguas. Y ese pedido de Pedro, cuando el Señor le dice, no teman, soy yo, Pedro le va a decir, como ustedes saben, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Pedro quiere caminar sobre las aguas. Las aguas sabemos ser la figura del mundo, de la inestabilidad de lo pasajero, de lo precario, de lo que no está edificado sobre roca, de lo que no es sólido, de lo que no es verdad, de lo que no es verdadero amor, de lo que es solo apariencia. Y entonces le dice, ven, Pedro baja, empieza a caminar, pero dice, tiene miedo. Le entra miedo y empieza a hundirse. Y le dirá, Señor, sálvame. Es decir, cómo uno se va haciendo ciego, una de las cosas es el miedo. Ya en el libro de los Números, voy a cerrar un momento, y ha acompañado estos pasajes, se nos ha presentado ya incluso desde el Éxodo, que además del miedo, lo que hay es el no romper con el pecado. Y eso está significado en el pueblo que quiere regresar a Egipto. Extraña las cebollas, extraña los berros, los melones, la carne, y quieren volver a Egipto y se quejan contra Moisés. Lo veíamos el lunes de esta semana. Y Moisés, inclusive este es el pasaje que tiene que ver con la multiplicación de los panes. El mismo día nos han presentado esas 2 lecturas. Y el mismo Moisés quiere morir. Moisés le dice, no son mis hijos. Yo no puedo con esta gente. Quítame la vida. Y varios profetas en el Antiguo Testamento, no solo Moisés, también Elías, también Job, también Jeremías, desearon morir ante la prueba. Es decir, incluso los profetas tuvieron dificultad en los momentos de la prueba para reconocer que no estaban solos y que el Señor estaba con ellos. Y por eso creo que podemos entender
lo peligroso que es presumir la fe y lo peligroso que es creer. El problema está en esos otros que no tienen fe y felizmente yo sí tengo fe y el problema no es mío. Y claro, eso nos hace cercanos a los que justamente van a tener esa ceguera espiritual que los va a llevar a desear la muerte del Señor, como ya hemos visto en este pasaje del capítulo 19, que hemos mencionado de Jesús luego de la purificación del templo. Es decir, nosotros no queremos ser purificados, porque nosotros creemos que la purificación tiene que ser según lo que nosotros imaginamos. Y entonces, ¿cómo nos purifica el Señor? ¿Y cuándo? ¿Y en qué circunstancias? ¿Y de qué? Requiere que nosotros no estemos ciegos. Pero cuando creemos que sí, porque tenemos ciertas prácticas, etcétera, entonces podemos caer en una presunción que es muy peligrosa. Algo se comentaba en las intervenciones que hicieron ustedes antes de empezar el desarrollo del tema. Voy a volver al documento. Y entonces viene Jesús, le tiende la mano, suben a la barca, amain el viento. Todo esto es copia literal de la Biblia de Jerusalén. Lo he puesto como ayuda y para que veamos la riqueza de la revelación y sobre todo porque en esta parte del año, en los días de feria, ya no estamos haciendo una lectura continua, como hemos tenido hasta el capítulo 13 de San Mateo, sino ahora estamos haciendo lectura de fragmentos del Evangelio según San Mateo. Y claro, puede ser que no nos estemos dando cuenta y por eso quiero aprovechar para que nos demos cuenta y por eso me apoyo en estos pasajes. Y entonces, cuando llega Jesús, se postran, dice, y dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es decir, esos apóstoles están confesando que Jesús es el Hijo de Dios antes de Cesarea de Filipo, antes de la confesión de Pedro. Pero llegan a esa conciencia en el momento de esa prueba, pero no retienen esa confesión de fe. Y por eso ese es el pasaje. Si ustedes no han leído las lecturas del propio de San Lorenzo, que correspondía al Evangelio según San Juan, y por el contrario han leído lo que corresponde a la semana, al jueves de la semana 18ª del tiempo ordinario, el Evangelio de hoy, según San Mateo en el tiempo ordinario, es el pasaje de Jesús con los apóstoles en Cesarea de Filipo y les va a preguntar, ¿quién dice la gente que soy yo? Luego, ¿quién dicen ustedes? Todos se quedan callados, Pedro toma la palabra. Y Jesús y Pedro va a decir, diríamos, lo que están diciendo acá los discípulos. Es decir, nosotros somos olvidadizos. Y tenemos que darnos cuenta. Pero bueno, continuemos con los evangelios. No sé si esto se hace muy lento, pero me parece tan importante. Entonces llegan, dice, a Genesaret. No al territorio de Gerasa, que es donde antes se mencionaba, que es donde van a estar esos 2 endemoniados y le van a pedir al Señor que se vaya, sino este es el territorio de Genesaret. Y en este territorio de Genesaret
reconocen al Señor y piden siquiera tocarle, como la mujer hemorroísa, siquiera la orla del manto. Y cuanto le tocaron, quedaban curados. Y con eso ya pasamos al Evangelio capítulo 15. Y entonces vienen pasajes que nosotros no hemos contemplado en estos días de semana. Este es el pasaje de la discusión de por qué no se lavan las manos y por qué no respetan el sábado. Y entonces Jesús va a tener un cuestionamiento de las tradiciones humanas que los llevan a faltar al cuarto mandamiento y la ley del Corbán, que ustedes deben de tener presentes. Y el Señor les dirá: hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me obra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Luego llamó a la gente y les dijo: oigan y entiendan. Y les habla sobre las impurezas. Lo impuro no es lo que viene de fuera. Lo que contamina al hombre no es lo que entra a nuestra boca, sino lo que sale de nuestra boca, la murmuración, nuestras palabras. Y entonces el Señor les dice que si es que el Padre no planta todo lo que no es plantado por el Padre, es decir, si no crecemos en la fe, será arrancado. Y les dice: déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Jesús está hablando de la ceguera espiritual. Y en los evangelios la ceguera espiritual está representada en los fariseos, que tenían muchas prácticas religiosas. Eran muy rigurosos, muy estrictos, pero solo apariencia, solo ramas, porque su corazón no lo conocían ellos y no les interesaba ya el juicio de Dios, sino las apariencias humanas. Es decir, una fe sin esperanza, una fe vana. A pesar de que eran enemigos de los saduceos, en la práctica, ellos ya vivían igual que los saduceos. Porque como ustedes saben, los saduceos no reconocían la resurrección, los fariseos sí, y entonces ellos discutían, pero no era una discusión teórica. Porque en la práctica ellos también estaban mundanizados y llenados de apegos. Y ahí aparecen ya la secuencia de los 3 motivos por los que nosotros podemos caer en la ceguera espiritual. El primero, el pecado, volver a Egipto, referido en el libro del Éxodo. El segundo, el miedo. El tercero, los apegos. Yo conversaba el sábado pasado con un grupo de jóvenes de catequesis de confirmación. Me habían invitado para hablar de la ideología de género. Yo antes ya en ese lugar había hablado con jóvenes de la ideología de género, no con este grupo de este año. Entonces diríamos, con los catequistas ya tengo cierta cercanía. Y entonces los catequistas me habían pedido que les hable de la ideología de género, pero en relación a cómo afecta la fe.
cómo afecta a la relación con Dios. Porque estos jóvenes justo mañana van a empezar su retiro de confirmación. Y entonces fui a hacer la charla y hablé según lo que podía entender de ayudarlos en eso que me habían pedido. Entonces yo les decía que lo que hace la ideología de género es justamente, diríamos, engañar a los seres humanos para que no nos demos cuenta de que todo, absolutamente todo, lo tenemos que hacer con el Señor. Que lo único que no podemos hacer con el Señor es el pecado. Y cuando exacerba la sexualidad, la hipersexualización, lo que veíamos en el tema de la castidad, es porque en realidad lo que quieren es que el ser humano se aparte de Dios, y el pecado es creer que nosotros nos podemos hacer sin Dios. Tenemos que ser hechos, nosotros estamos en camino, somos criaturas que nos tenemos que hacer en el camino como peregrinos, pero eso es obra de Dios con nuestro asentimiento. Pero la ideología de género, esta mujer, Simone de Beauvoir y otros, John Money y todos los ideólogos de la revolución sexual y, entre comillas, los precursores de la ideología de género, yo les hacía referencia a esta cita de Simone de Beauvoir que dice: la mujer no nace, la mujer se hace. Claro, eso lo aplican pensando solamente en el tema sexual y en la distinción que se puede hacer, pero que no se puede separar sexo de, diríamos, convenciones sociales en relación a los roles de varón y mujer. Pero cuando dicen el hombre o la mujer se hacen, lo que están diciendo es: Dios no interviene. Es algo que depende simplemente de la subjetividad humana. Y por eso es que esta ideología es satánica. Y por eso es que esta ideología enceguece. Y por eso es que estas ideologías oscurecen nuestra mente, debilitan nuestra fe y nos pueden hacer caer en el agnosticismo, en el ateísmo o en una fe tibia. Y eso ocurre porque nosotros, los seres humanos, naturalizamos la fe y no nos damos cuenta que la fe, la esperanza y la caridad, que podemos distinguir y no separar, son dones de Dios. Y entonces, cuando nosotros acogemos la revelación como si fuera un conjunto de creencias humanas, entonces lo que hacemos es damos un paso más a esa ceguera sumado a los otros anteriores que he mencionado. Y claro, niños y los jóvenes son los mayores víctimas. Y yo les decía a estos jóvenes de confirmación que ese problema no empieza en la adolescencia. El problema empieza en realidad desde que somos niños. Porque en la etapa de la historia en la que vivimos, los padres creen equivocadamente, los abuelos creen equivocadamente que, entre comillas, aman a sus hijos o a sus nietos porque les dan todo lo que los hijos y los nietos quieren. Y hacen que los hijos ya desde pequeños sean grandes consumidores y en consecuencia se llenen de apegos. Y entonces un niño, un joven que está lleno de apegos, un niño, un joven que ya está con capacidad de elegir y cae en el pecado, va a estar ciego para Dios. Y entonces van a llegar a los sacramentos de iniciación cristiana y ni ellos ni sus padres van a entender lo que el Señor está obrando en ellos. Y comento esto porque estos jóvenes me decían: padre, de los jóvenes que están preparándose para la confirmación, un grupo importante, no me dijeron cuántos, están aquí porque se sienten obligados y lo están haciendo
para no contradecir a sus padres. Pero nos han dicho abierta y claramente que a ellos no les interesa y que apenas termine el programa de catequesis, reciban la confirmación, chao. Y que ellos habían tratado una y otra vez de enseñarles, de explicarles, etcétera, etcétera, y no tenían cómo abrir la mente, el corazón de esos jóvenes. Y yo les decía a esos catequistas, eso no solo está ocurriendo con los jóvenes de este decanato, no solo está ocurriendo con los jóvenes en el Perú, sino es algo que está afectando a los jóvenes en el mundo entero hace varias décadas y que nosotros no nos estamos dando cuenta. Porque en realidad no hemos tomado conciencia de cómo esas cosas a nosotros mismos también nos han afectado. Y el problema está en las familias y también en la iglesia. Está en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio que no se entiende porque estamos ciegos y no reconocemos cómo Dios obra entre nosotros y quiere trabajar con nosotros. Y en consecuencia, la única manera de vencer la ceguera es con la conversión. Voy a tratar de apurarme un poquito porque me estoy dando cuenta que me estoy demorando más de lo previsto. Y entonces, ciegos, ya hemos visto, los líderes religiosos del pueblo, los fariseos, eso lo veíamos Lucas 19, es decir, esto es un poco antes. Acá todavía Jesús está en Galilea, todavía no ha ido camino a Jerusalén. Y entonces, ante esto de lo puro y lo impuro, Jesús vuelve a hablar en parábolas. Y entonces el Señor les dice que el problema es el corazón. Es decir, cuando el Señor nos dice que viene a darnos la paz, pero que nos da la paz, pero Él no viene a traer la paz, sino la guerra, es que nosotros tenemos que hacer esa lucha espiritual. Del corazón del hombre salen las intenciones malas. Nosotros, todos heridos por el pecado, necesitamos ser curados. Adulterios, asesinatos, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias, todo está en el corazón. Pero muchas veces nosotros no cuidamos nuestros deseos, no cuidamos nuestros pensamientos, y eso es consecuencia de que no nos damos cuenta que nosotros somos templo de Dios. Y entonces eso es lo que contamina. Y por eso es que necesitamos ser purificados, y la purificación no es externa, es interior. Luego de esto aparece el pasaje que también hemos leído. Jesús sale de ahí y va al territorio de Tiro y Sidón. Este pasaje sí lo hemos leído. Lo hemos visto el martes. En eso sale una mujer cananea que le grita a Jesús: ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Es una pagana. Está haciendo una confesión mesiánica. Y dice, tiene una hija que está malamente endemoniada. Y Jesús le dirá a esta mujer, luego de todos esos intercambios que ustedes conocen: mujer, qué grande es tu fe. ¿Dónde está? Que ya lo perdí. Creo que lo he copiado 2 veces. Estos pasajes los he copiado 2 veces. Entonces, dice Jesús a la mujer: mujer, qué grande es tu fe, que suceda según lo que deseas. Y en ese momento fue curada la hija. Entonces vemos que, a diferencia de Nazaret, donde Jesús no hace milagros, Jesús, que había enviado a sus discípulos que no vayan a territorio pagano, Jesús en territorio pagano encuentra una mujer
que tiene más fe que todo el pueblo, incluidos los apóstoles. Y de ahí vuelve Jesús a Galilea, sube al monte, se acerca a la gente y se compadece nuevamente. Y nuevamente por segunda vez Jesús, después de 3 días ya en signo pascual, Jesús vuelve a multiplicar los panes. Esta vez para 4,000 personas. 7 panes y unos pocos pececillos, no menciona Mateo la cantidad. Comieron todos, sobraron 7 canastas llenas. Los que habían comido, 4,000, sin contar mujeres y niños. Saliendo de ahí, sube a la barca y va a la región de Dalmanuta o Magadán. Y entonces, capítulo 16, nuevamente vienen estos enemigos que ya se han aliado porque fariseos y saduceos son enemigos. Y para ponerlo a prueba le piden un signo en el cielo. Y Jesús se va a negar. Saben reconocer cuando llueve, cómo es el clima, pero no reconocen los signos que Jesús ha hecho. Y entonces, generación malvada, les dirá el Señor, y adúltera. Piden una señal y no se les dará más señal que la de Jonás. Es decir, Jesús está hablando de su Pascua. De ahí pasan a la otra orilla y se produce esta afirmación del Señor, muy importante. Para ponerlo a prueba nuevamente, los fariseos pedían la señal en el cielo y entonces Jesús les hace ver su hipocresía y les dice que no va a haber otra señal. Y les dice, vamos a pasar, he copiado algunos versículos doble. Entonces los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de tomar panes. Han visto 2 multiplicaciones de panes. Y entonces Jesús les dice, abran los ojos, es decir, no estén ciegos, y guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, es decir, esa levadura produce ceguera. Y ellos no entienden nada. Pensaban que Jesús les decía que no habían traído panes. Y Jesús les vuelve a decir, hombres de poca fe, como si no hubieran visto las 2 multiplicaciones de panes. Es decir, están apegados a lo pasajero, a lo inmediato, no saben reconocer los signos, están ciegos. Es decir, además de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ellos también están infectados con la misma levadura. Tienen que ser purificados, pero no se dan cuenta. Recién después de eso entendieron que se refería a la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero esa comprensión de doctrina es, claro, una ironía, porque en realidad lo que les falta es fe. Llegan a Cesarea de Filipo y es lo que hemos visto que hubiésemos visto, o algunos de ustedes habrán visto el día de hoy. Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contestará, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre, que está en los cielos. Y le dice, además, yo te digo, tú eres Cefas, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán.
te daré las llaves del reino, lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, lo que desates quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que era el Cristo, y desde entonces, dice, empezó Jesús a manifestar a sus discípulos que debería ir a Jerusalén, que debería sufrir mucho de parte de los ancianos, escribas y sacerdotes, y que y que resucitaría el tercer día. No entienden nada. Y Pedro se convierte en director espiritual de Jesús y le dice: lejos de ti, Señor, eso no te sucederá. Y Jesús le dice: quítate de mí, de mi vista, nuevamente, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos son de los hombres, no de Dios. Entonces Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, y acá está la medicina, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo si arruina su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria con sus ángeles y pagará a cada uno según su conducta. Está haciendo referencia a Daniel en el pasaje que veíamos este domingo pasado. Y ahí viene recién Mateo 17, que hemos visto el domingo. 6 días después, es decir, creado el hombre, Jesús, es decir, Él les va a mostrar quién es Él y quién somos nosotros. Se va con estos tres y se va a transfigurar en ese monte alto. Y bueno, ya esto no lo voy a comentar porque ya lo hemos visto, pero solamente he hecho este repaso en conjunto para que podamos entender el sentido que el Señor nos ha revelado de lo que es la ceguera. Cómo poco a poco se va produciendo y cómo vamos a ser curados, y todos necesitamos ser curados, sin excepción. Y en consecuencia nosotros no podemos presumir de la fe. Yo quisiera detenerme aquí para que en estos momentos podamos tener preguntas o algún intercambio y poder de repente sacar más provecho de lo que tal vez un poco no tan ágilmente les he presentado. Entonces, no sé si hay algún comentario, pregunta que Sí, padre. puedes hacer, y a ver si podemos tener algún intercambio. Te escucho, Frank. Buenas noches, padre. Tengo 2 preguntas que han hecho. La primera, ¿cómo puede interpretarse la ceguera de Saulo en su proceso de conversión? Es igual, pues Saulo es un fariseo. Ah, Comparte la levadura de los fariseos. Él cree que sabe, él cree que conoce a Dios, y él cree que los seguidores de Jesucristo son, diríamos, herejes, son enemigos de Dios y de su pueblo, y por eso los persigue. Él va a ser curado de esa ceguera cuando tome él conciencia de que es ciego. Y él va a tomar conciencia de que es ciego cuando él ve y escucha, ve una luz que le hace tomar conciencia de que es ciego, y escucha al Señor que le va a decir: ¿por qué me persigues? Y va a ser curado en el bautismo. Va a ser curado en la imposición de manos de Ananías. Y entonces, claro, pero esa ceguera de Saulo será curada definitivamente recién cuando él ya en Roma, preso, anciano, enfermo y condenado a muerte, descubre
que toda su peregrinación ha sido para crecer en la fe y para ser purificado en la fe. Porque él, gran parte de su ministerio, él creía que era, diríamos, alguien que estaba haciendo la obra de Dios y no se daba cuenta de lo que estaba obrando el Señor en él. Y entonces él va a descubrir que todos sus afanes han sido para que el Señor lo purifique. Porque a veces nosotros creemos que hacemos las cosas de Dios o las cosas en la iglesia, los ministerios que tenemos, y que estamos haciendo cosas para el Señor. Y no vemos lo que el Señor está haciendo en nosotros y por qué nos envía en esa misión. Y Él nos envía en esa misión para que en la contradicción de ser testigos del Evangelio, nosotros descubramos nuestra ceguera. Es lo que también comentábamos el día de ayer en Radio María en relación a la paz. ¿Por qué el Señor dice que viene a traer guerra y no paz? Que se enemistará la suegra con la nuera, el padre con el hijo, los hermanos. Y claro, si uno dice, pero ¿cómo no es el Señor el príncipe de la paz? Sí, pero no es la paz del mundo. Es la paz que es fruto del don del Espíritu Santo, cuando nosotros comprendemos que estamos llamados a hacer la voluntad de Dios y para que nosotros podamos plenamente hacer la voluntad de Dios necesitamos ser purificados y seguir al Señor que nos lleva a esa purificación en la cruz. Y justamente es lo que el próximo miércoles vamos a tocar en el programa de Radio María. Para, diríamos, segunda parte de la paz. No sé si es que hay Gracias, algún padre. comentario, pregunta Hay o algo una, que quieran complementar de esto que he mencionado sobre esta primera pregunta, si creen que hay algo que está quedando sin atención. no veo algún comentario sobre eso, padre, pero sí tengo comentarios, preguntas adicionales que ya están apareciendo. A ver, si las Ok, pueden leer. la siguiente es, puede decirse que la ceguera espiritual es fuerte dentro de algunas corrientes en la iglesia que se presentan actualmente contrarias a la doctrina y sin respetar la Eucaristía. Yo diría, nosotros, Iglesia Peregrina, tenemos que ser curados de la ceguera. Y en la vida presente, como peregrinos, tenemos que ser purificados. Cuando uno empieza en esa actitud farisaica, de decir, a ver, bueno, yo voy a ver en quiénes está el problema, y no lo veo en primera persona, es porque estoy totalmente ciego. Entonces, lo que el Señor nos dice es que antes de tratar de quitar la mota del hermano, veamos la viga que tenemos en nuestro ojo. Entonces, la pregunta, yo diría, es una pregunta que justamente lo que está mostrando es que de repente no he sido claro en lo que les he mencionado, o que la persona que ha hecho la pregunta de repente ha tenido algún problema y no ha seguido la secuencia o una mezcla de las dos cosas. Pero el Señor nos dice que con la medida que midamos, seremos medidos y que Él es el que va a separar el trigo y la cizaña. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, a ver, mira, el eucaristiano, los fariseos eran los más piadosos de todo el pueblo de Israel. Entonces, si uno dice, no, yo soy el más piadoso de mi parroquia, yo soy el más piadoso de todos los laicos de mi comunidad, yo soy el más piadoso del clero, peligrosísimo,
porque puedo ser fácilmente engañado. Entonces, no es posible descubrir la ceguera sin crecer en la humildad. Y el modelo es María. Entonces, si yo veo, María estaba viendo a ver quiénes eran los fariseos, a ver, despreciar a algunos a otros, ella nos acoge como hijos a todos. Entonces, eso que ahora se ha convertido, y repito una vez más lo que muchas veces he dicho, casi en un deporte de querer ocupar el lugar de Dios y decir, a ver, bueno, yo voy a ser el opinólogo, el analista, entre comillas, teológico, religioso, que va a identificar, a ver dónde están los buenos, dónde están los malos, yo voy a separar el trigo de la cizaña, los peces buenos de los peces malos, es porque justamente no estamos escuchando al Señor, no lo estamos siguiendo. Los que van a ser preservados de ese error van a ser los llamados Sanahuín, los pobres de espíritu, los que justamente viven en la paz de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que no tenemos y nos falta. Pero cuando ya nos ponemos en la presunción, a ver, voy a ver quiénes son, a ver dónde están, serán estos otros, es que en realidad estoy totalmente ciego. Muchas gracias, padre. Hay otra pregunta más. Bueno, dos preguntas más, pero voy con la siguiente. ¿Cómo y por qué puedo perder la luz cuando estamos en el camino del Señor? Segundo, hay personas que conocen la fe, pero pero aún no la siguen. ¿Por qué? A ver, si yo estoy en el camino del Señor, yo realmente no lo sé. Tengan en cuenta que los apóstoles están yendo con Jesús a Jerusalén. Llegan con Jesús a Jerusalén. Se sientan con él en la última cena. Van al huerto de Getsemaní y luego lo abandonan. ¿Ellos estaban siguiendo a Jesús? Entonces, que yo diga, yo estoy siguiendo a Jesús, si van a haber experimentado la prueba, es nuevamente parecida a la pregunta anterior. Es una presunción, yo no puedo saber. El único que sabe es Jesucristo. Y si yo digo, no, pero es que yo soy cura, yo celebro misa, la gente me dice que yo sí, oye, pero esas son opiniones humanas. La única que cuenta es el juicio del Señor. Entonces, ¿cómo se me puede cruzar por la mente decir yo estoy siguiendo al Señor? Yo lo que puedo decir a lo más es, estoy intentando, deseo, tengo algunas prácticas en mi corazón, busco al Señor, pero lo estoy siguiendo o no, es algo que yo mismo no puedo saber. Solo el Señor lo sabe. En su misericordia, Él me puede dar algunos indicios, pero es peligroso fijarse en esos indicios porque podemos ser engañados. Entonces, por eso es que necesitamos la humildad y la humildad no la tenemos. Por eso es que se necesita ese combate espiritual, por eso es que el Señor nos dice, no viene a traer paz. La paz es consecuencia del combate. Y nosotros, claro, si me dicen, no, miren, ya esta persona ya ha pasado todos los combates, pero nosotros no sabemos pues, los combates que nos faltan. Entonces, ¿cómo voy a saber si estoy siguiendo al Señor? Pedro lo negó. Judas lo vendió. Los otros, excepto uno, lo abandonaron. ¿Cómo yo voy a decir, Señor, te seguiré a donde vayas, yo no te voy a abandonar? Se dan cuenta que es
justamente el que tal vez nosotros estamos, diríamos, teniendo seguridades que no sabemos pues de dónde nos vienen. El Señor nos ha dicho claramente, hay que negarse, hay que tomar la cruz y Él sabrá, Él nos dirá en algún momento. No, es que a mí un padrecito me ha dicho, en mi grupo me han dicho, en mi casa me han dicho, sí, bueno, lo tomo entre pinzas, pero yo espero que me lo diga el único que me lo tiene que decir. Y Él solo me lo dirá cuando hay la llamada final. No, es que yo quiero estar seguro. A ver, no, yo necesito seguridades. Eso no es la fe. Muchas gracias, padre. Sí, hay una más, creo que sería el último por ahora. Dice, padre, nos decía que Satanás intenta alejarnos de Dios a través de la desobediencia, miedo, preocupación, etc. Consulto, ¿podemos también incluir la depresión que va en incremento como causa de ceguera espiritual? A ver, la ceguera espiritual no es una enfermedad, diríamos. La depresión es un problema de salud que tiene componentes psíquicos y que puede tener una explicación espiritual. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre, yo les voy a hablar ahora un momento como médico, les voy a dar mi visión como médico. ¿Ya? Como médico, ya desde los 90s se empieza a identificar que el problema de salud de más alta prevalencia, que produce más discapacidad, pérdida de horas de trabajo, etcétera, son los problemas de salud mental. Y dentro de los problemas de salud mental se identifica una verdadera pandemia de trastornos, diríamos, de neurosis en general, que es un término genérico que incluye la depresión, la angustia, la ansiedad, que es distinto a la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad también de salud mental, menos frecuente, no de esa altísima prevalencia y esa declaración pandémica que actualmente tienen estos problemas que algunos les llaman desórdenes afectivo-emocionales. Esos problemas, en mucho, se pueden explicar por la secularización que se ha producido en el mundo en los últimos años, al interior de la iglesia, y por los apegos y por la pérdida de conciencia del pecado. Y entonces nos alejamos de Dios, y entonces el ser humano más ciego no entiende, y entonces el organismo reacciona de múltiples maneras. Una de las formas es, yo pienso, estoy hablando como médico, que son estos cuadros ansioso-depresivos, que yo creo que tienen una raíz espiritual. Porque en otras épocas de la historia, esto no tenía este alcance que tiene ahora. Yo creo que la mayoría de las especialidades, diríamos, meramente humanas, estas antropologías sin Dios, no pueden entender realmente este problema. Y a lo más pueden llegar a diagnosticarlo y a dar tratamientos sintomáticos. Y esos tratamientos, entre comillas, sintomáticos, como su nombre lo indica, no eliminan, no curan el problema, sino que sencillamente
hacen que el problema se postergue, las personas tengan todavía algún tipo, diríamos, de función útil a ojos del mundo, pero ese problema se agudiza y se va a manifestar en la relación con los demás. Es decir, nosotros, seres de relación, vamos, producto de estos problemas, nos vamos a aislar. Nos vamos a desvincular. Y vamos a creer que el problema son las otras criaturas humanas. Porque no vamos a entender que el enemigo, el único enemigo que tenemos, no es ninguna criatura humana, sino es el enemigo de Dios y de los hombres. Y claro, eso es lo que el mundo sin Dios, secularizado, con estas ideologías que han hecho su emergencia a partir de la Revolución Francesa, nos explican, entre comillas, las cosas, pero de manera solamente fenoménica, superficial, lo aparente, y no logran, porque cegados por esas ideologías, no quieren acoger la revelación para poder ver y comprender lo que acontece en cada persona, en las familias y en el mundo entero. Entonces, yo lo que aconsejo a las personas que tienen estos problemas, de alguna de estas formas de presentación de estos problemas de salud mental, en primer lugar, es que reciban algún tipo de tratamiento biomédico, pero que necesitan este camino de conversión. Claro, a veces esto se hace muy difícil de asimilar o de poder, diríamos, procesar, porque justamente en esas condiciones el ser humano no tiene, diríamos, pierde la capacidad de entender su vida de relación. Entonces, claro, es un problema complejo, pero nosotros en la fe sabemos que para el Señor nada es imposible, y si es que esas personas no están en una situación de discapacidad, pueden remontar esas cosas. El problema es que muchas veces esto se hace crónico y las personas se sienten pues en un foso y no ven cómo salir, ¿no? Entonces, claro, vale la afirmación genérica que hacíamos al principio de que todos los males tienen su origen en el pecado. No de manera lineal en el pecado personal, sino en el deterioro de la creación, porque el orden de Dios ha sido alterado por el pecado y en consecuencia ese orden destruido por las criaturas humanas heridas por el pecado no es estable, es como un mar tormentoso. San Agustín dice, y eso en relación a lo que comentábamos ayer en Radio María, es que la paz es la estabilidad en el orden, pero en el orden de Dios. Entonces, cuando el ser humano quiere hacer un orden distinto al de Dios, lo que se produce es el caos, el desorden. Es decir, esas tormentas, esas cosas que hacen que nosotros, como Pedro, nos llenemos de miedo y nos sumerjamos en esas fosas de nuestros temores, inseguridades. Estos días yo estaba hablando con personas que, porque la pandemia lo que ha hecho es, diríamos, puesto de manifiesto una serie de problemas de este tipo en muchas familias, en muchas personas. Es muy frecuente, no se está hablando de esto. Me hablaban de una persona joven, madre de familia, y que sin embargo hasta el presente no quiere salir de su habitación. Temor al contagio. Hasta antes de la pandemia, esta persona era una persona que
realizaba sus actividades familiares, domésticas, incluso tenía actividades laborales fuera del hogar, y una persona aparentemente, a juicio humano, sana. Claro, lejos de Dios, con esa fe, diríamos, un tanto tibia, y en medio de la pandemia los miedos la dominaron. Y se manifestaron estos cuadros ya no solo ansiosos, depresivos, sino obsesivo-compulsivos. Conozco otros casos de personas jóvenes, totalmente sanos físicamente, aparentemente buenos profesionales, otros buenos estudiantes, y que a raíz de la pandemia han empezado a tener manifestaciones de las más, diríamos, bizarras, y han pasado por psiquiatras, psicólogos y no logran superar esa situación. Una madre me contaba que uno de sus hijos, un joven, no recuerdo exactamente la edad, pero diríamos entre los 18 y 21 años, que se lava las manos prácticamente cada 2 o 3 minutos, al punto que vive casi en el baño, lavándose las manos, y las manos las tiene totalmente deterioradas por los efectos de estos productos. Entonces, esto está ocurriendo. Y claro, uno con una explicación exclusivamente biomédica no es posible entender. Y claro, entendemos entonces que estamos viviendo una prueba. Esa primera prueba, la prueba de la pandemia, no la hemos pasado. Y que ahora estamos en una segunda prueba, y esa segunda prueba tampoco la estamos pasando porque estamos ciegos, y entonces creemos, igual que los fariseos, igual que los saduceos, igual que los escribas, etcétera, que, entre comillas, unos son mejores que otros. Y entonces se pone de manifiesto la división sectaria, que es una manifestación de la división que tenemos en nuestro corazón. Y entonces algunos con falsas seguridades creen, no, es que yo sí tengo la razón, los otros no. Y claro, no contemplan la revelación y no se dan cuenta cómo el Señor obra, y entonces ellos creen que saben más que Dios. Entonces nosotros tenemos que comprender lo que el Señor nos recomendaba en estos casos, recomienda a la iglesia primitiva, a los apóstoles. Oración. Si ustedes no están unidos a mí, como la viga a los sarmientos, no sirven para nada. Y claro, uno dice, no, pero yo sí, porque yo celebro misa, hago oración todos los días. Oye, pero ¿y tus pensamientos? ¿Y tus deseos? ¿Y tus juicios temerarios? No, es que eso no lo ve nadie, lo ve el Señor. Y yo soy templo de Dios. Entonces, si yo no cuido mis deseos, no cuido mis juicios, no cuido mis pensamientos, no entiendo lo que le pasó a la familia de Moisés, que veíamos justamente en el libro de los Números. Como Aarón y la hermana murmuran de Moisés. Entonces nosotros creemos que eso el Señor no lo ve. Creemos que eso no pasa nada, que somos impunes. Y se ha convertido, como ya he dicho en varias ocasiones, casi un deporte criticar a los demás. Entonces nosotros vivimos en una sociedad enferma, herida por el pecado. Necesitamos del Señor para poder ser curados y sanados. Y para Él nada es imposible. Y necesitamos que los ministros de Jesucristo, los esposos, los ministros ordenados, podamos ser fieles al Señor. Porque si nosotros estamos llamados a ser sal y luz,
ni somos sal, ni somos luz, entonces nosotros nos hacemos insignificantes. Y nos vamos o nos estaremos ya apropiando de la viña, creyendo que nosotros podemos hacer las cosas como a nosotros se nos imagina. Y no seremos fieles al Señor. Muchas gracias, Padre. Bueno, hay una pregunta más, pero no sé, usted dice, porque creo que van a seguir llegando. Tal vez el tema creo que sea interesante. Siempre se pueden hacer más preguntas, siempre se puede seguir comentando. Por supuesto que esto no agota. Pero yo creo que ya dada la hora, tal vez hagamos una oración. Y si es que tienen más preguntas en oración, plantéenselas al Señor, porque el Señor nos responde. En todo caso, en un futuro jueves o miércoles, todos estos temas están vinculados, pueden formularla, y si es que hay el tiempo, con mucho gusto haremos los comentarios. No sé si podremos responder lo que ustedes necesitan o quisieran escuchar. Vamos a ponernos en manos de nuestra Madre, a quien nos vamos a acoger para que nos ayude, porque ella sí fue la que pudo estar de pie en medio de las tinieblas. Y si bien es cierto, en esa hora de las tinieblas no podía ver a su hijo que pendía de la cruz, sí pudo escuchar sus palabras y hacer lo que él decía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, César. Ya vi tu mensaje, pero ya te lo digo verbalmente. Saludos a toda la familia. Que Dios los Gracias, bendiga. Padre. Dios